licenciado Julio Cuello, Divino Castillo, Eliezer Tomás de la Rosa, y saludar a nuestro querido amigo, el ingeniero Luis Fernando García, que está por aquí. Quiero el día de hoy, señores, y me he tomado la semana para hablar de algunos casos que son muy llamativos, y quiero desarrollar este comentario para hablar de un personaje en la historia de nuestro país que está catalogado por muchos sectores, en algunos como una persona que ha servido para el atraso de nuestro país, en algunos sentidos, pero para un número de dominicanos también es conocido como uno de los políticos más inteligentes que ha pasado. Y hablo nada más y nada menos que de el doctor Leonel Fernández. El día de hoy voy a dedicar mi comentario haciendo un análisis desde el 1996, cuando él, con el apoyo de Balaguer, hacia su partido, el PLD, logra la presidencia de la República, y todo lo que pudo, todos los casos en que se vieron envueltos todos sus funcionarios y él mismo, a partir de la toma de posesión de ese gobierno del 96. Y vamos a empezar por la privatización. La privatización de las empresas del Estado, cuando el presidente Leonel Fernández asume el poder en el 96, representó para el país una de las mayores catástrofes de las políticas públicas tomadas por un gobierno en nuestra historia democrática. Las empresas privatizadas fueron energía eléctrica, ingenios azucareros, empresas de distintas áreas agrupadas en CORDE, los hoteles estatales, los aeropuertos, que según el gobierno la intención era promover la inversión de los recursos frescos y liberarse del aporte de los subsidios millonarios y garantizar mejores servicios a la ciudadanía. Hoy ocurre todo lo contrario. Después de eso, no hubo las inversiones prometidas y el Estado ahora gasta más en subsidios a los servicios porque estos han colapsado producto de esa privatización. Y vámonos por parte, los ingenios azucareros. Eran 10 al momento de Leonel Fernández llegar. Solo quedó uno del Estado al momento de la privatización. Con esto se ha contribuido a aumentar el desempleo, donde la población de los ingenios han tenido que recurrir al mercado laboral informal por haber quedado miles de trabajadores dominicanos sin trabajo. El CORDE, las empresas agrupadas de la Corporación Dominicana de Empresas Estatales, eran 26 en su conjunto. De esas 26, 23 desaparecieron. Solo 3, los molinos de Los Ama, la tabacalera y minas de sal y yeso, están operando y aportando el 50% de sus beneficios al Estado. El caso de los hoteles, propiedad del Estado, eran un total de 19 con 1.277 habitaciones. Se arrendaron estas infraestructuras a 20 y 30 años, alegando el propósito de que sean recondicionadas y puestas en operación. En esto se escenificaron una demanda, como el caso del periodista Marino Zapete, que denunció esto en su calidad de ciudadano, sometió un recurso legal contra el reparto del arrendamiento de las 203 cabañas de residencial Ercilia Pepín de Jarabacoa, propiedad del Estado Dominicano, que fueron irregularmente repartidas entre funcionarios civiles, militares, dirigentes políticos, periodistas y particulares del exministro de Turismo Félix Jiménez. Se dio al empresario Félix Cabrera un contrato ilegal y lesivo al interés nacional, el contrato del arrendamiento del Hotel Montaña en Jarabacoa. Los aeropuertos fueron traspasados al Consorcio de Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI Aerodón. Es la empresa concesionaria para la administración y operación de 6 aeropuertos en el Estado Dominicano,
¿Ustedes saben por cuánto? Por un periodo de 30 años. Vamos a seguir con los casos de Leonel. El PM. Ese fue el primer gran escándalo de corrupción del PLD. Y hay que remontarnos al 2004 para eso. Se llama el Plan Eventual Mínimo del Empleo, PM, por el cual varios funcionarios PLDistas fueron acusados de malversar más de 1.000 millones. Por este caso fueron acusados Diandino Peña, Ibajoe Cortiñas, Simón Lizardo, Luis Uchasi, entre otros. Este caso fue sometido a la justicia durante el periodo del gobierno de Hipólito Mejía 2000-2004 y se extendió hasta que regresó el PLD en el 2004. El gobierno se desinteresó del expediente, obviamente, porque ahí volvía el gobierno de Leonel, y los pocos condenados fueron indultados. Otro funcionario acusado a raíz de la primera gestión del gobierno del PLD fue el ingeniero Félix Bautista, quien se sometió a la justicia por una supuesta sobrevaluación de la carretera de Vallejuelo en San Juan de la Maguana. Ese fue el primer caso en el que se mencionó en la justicia a Félix Bautista. La Sunland. Muchos saben que también el senador Félix Bautista, nosotros desconocemos de dónde salió el valor de su fortuna, acusado de desaparecer más de 6.500 millones del caso Sunland. 130 millones de dólares contratados de manera irregular para la construcción de una serie de obras de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, un caso que no tuvo consecuencias. Según denunciaron en ese momento los abogados del Partido Revolucionario Dominicano, hay más de 50 folios de documentos que prueban que el senador Félix Bautista se apropió de manera ilegal de 112 millones de dólares de los 130 contratados, o sea, se lo robó todo. El déficit fiscal en el 2008, Leonel, ustedes saben que se religió, poco tiempo después de recibir el mandato. El presidente Danilo Medina dijo que había recibido un maletín lleno de facturas, luego que se reveló en el Palacio Nacional que la administración de Leonel había acumulado un déficit fiscal de más de 187 mil millones de pesos ante los reclamos de la ciudadanía. Este salió a la calle a reclamar que estos fueron a consecuencia de un déficit global. Por último, los aviones tucanos. Por último, en mi comentario, no por último en los casos. Exacto, no que han pasado. No me va a dar el tiempo, exacto. No me va a dar el tiempo. Tendría que también tener el programa de la verdad de la tarde disponible para poder acabar con los casos de corrupción de Leonel. Uno de los casos de corrupción que empañó el periodo de Leonel Fernández en el 2008 y hasta hoy se debate en los tribunales, el caso de los 3.5 millones de dólares que habría pagado como sobornos a la empresa brasileña Embraer para obtener los contratos de venta de 8 aviones Super Tucanos, los cuales serían usados para combatir el narcotráfico por un valor de 93.697 millones de pesos. En este caso, lo más escandaloso no es el pago de los sobornos admitidos por la propia empresa brasileña, sino la sobrevaluación de la aeronave, que tiene una sobrevaloración del costo de 10 unidades por una. De 10 unidades por una, un abuso total. Tenemos el caso del aduanazo, tenemos el sometimiento de Félix Bautista, Leonel Fernández y Víctor Díaz Rúas en el 2012, que se la hizo Guillermo Moreno de Alianza País, y tenemos muchísimos casos más. Pero ya voy a terminar diciendo, ya Javier puede venir, que este señor que ustedes ven en la fotografía, el doctor Leonel Fernández, el honorable, que hay que respetarlo, que hay que quererlo, el doctor, el profesor. Señores, a Leonel yo no le tengo ningún tipo de respeto. Y para mí, una persona que se adhiera a los ideales de Leonel, porque es muy inteligente y hay que decirlo, pero la inteligencia la usó para desfalcar al Estado. Es muy inteligente porque ninguno de sus funcionarios de su gobierno, de los 12 años que gobernó este país, ninguno están presos. Tonto es Danilo. Tonto es Danilo, que se dejó usar por sus funcionarios, no vigiló el comportamiento de ellos y ahora están todos presos. Pero Leonel fue muy inteligente. Leonel no dejó huellas, no dejó rastros, pero eso no quita que haya sido una de las figuras más corruptas de la historia de este país, y por eso no merece de parte de mí, un joven dominicano, ni de miles que se han dado cuenta
que fuimos tontos útiles, que fuimos marionetas de sus discursos con palabras sofisticadas para engañar a este país durante décadas. Fuimos marionetas tuyas, Leonel, y hoy en día tú vuelves con casi 70 años a intentar engañarnos. No somos tontos, Leonel. Tú no vas a volver a pisar el palacio porque jóvenes como yo ya te cogimos la seña. Eres un corrupto y todos los que te siguen son tontos útiles tuyos que aún siguen cayendo en tus amañamientos. Gracias. Bueno, ahí está. Y decir, agregar solo, que si lejanamente, hipotéticamente, Leonel volviera a ganar la presidencia de la República, todos esos casos y lo que faltan, ¿verdad? Lo van a enterrar. Porque John solamente mencionó algunos de los casos de corrupción, de robo en los gobiernos de Leonel Fernández y los personajes que él mencionó, empezando por Félix Bautista, por Víctor Díaz Rúa, empezando también por Roberto Rosario, por Radamés Jiménez, entre otros. Miren eso, miren eso. Esos son los que volverían en el hipotético lejano caso de que Leonel Fernández llegara a la presidencia de la República. Esos son los que volverían al gobierno, señores. Ellos están apostando a eso. Un nuevo gobierno, Nelson, matizado por la corrupción, la inseguridad ciudadana, el narcotráfico, los crímenes de la policía con intercambio de disparos, violencia contra los jóvenes de barrios marginados y que ahora son muchos de esos jóvenes que no tuvieron acceso a la educación, son narcotraficantes o microtraficantes, porque son los propietarios de los puntos de drogas de estos barrios. Por eso yo digo cuando hablo de Leonel, que Leonel fue el culpable de que una generación y media se perdiera aquí, porque gobernó durante 12 años este país. Y no hay ahora quien lo señale, porque eres un dios en este país. Leonel es intocable, es intachable. En los gobiernos de él recuerdo el miedo que había. Nadie se atrevía a señalar a Leonel. Y el que lo señalaba era un loco, era un estúpido, era un tonto. Pero ahora, con esta política que se ha diseñado para someter inmediatamente a cualquiera que toque el erario público, tú lo ves haciendo marcha. Leonel encabezando, ¿qué tú crees? Leonel encabezando una marcha aquí contra la corrupción. El 1 de mayo. Qué barbarazo, ¿eh? Deberían ponerlo a cargar la cruz, ese bandido. Sí, sí. Saludos, saludos.